Bienvenidos nuevamente a un episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión Técnica del Colegio de Contadores de Ambiente Financiero. Nos acompaña hoy la economista Ana Laura Fernández, asesora de la Cámara de Comercio y Servicios, asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios en el Departamento de Estudios Económicos. La contadora Liseta Bondet, integrante de la comisión, y quien les habla, también integrante de la comisión, Karin Paz. Así que le damos la bienvenida a Ana Laura Fernández. Pues queremos conversar respecto de un tema que ha sido novedad hace un tiempito en el país, que se trata de la multiadquirencia y está relacionado a los medios de pago que utilizan habitualmente los comercios, tarjetas de crédito, tarjetas de débito y medios electrónicos. Así que estaremos escuchando. Sí, en la comisión, para poner un poco en contexto, en la comisión hace un tiempo que se viene trabajando, creo que desde la Ley de Inclusión Financiera, que se viene trabajando, investigando y siguiendo de cerca el proceso de medios de pago, cómo se han diversificado y bueno, y hay un poquito de preocupación. Entonces queríamos ver la mirada de los comerciantes en este caso, cómo ingresan, cuál es la necesidad que tienen, cuáles son los obstáculos, qué es lo que plantean a la hora de tener que trabajar con medios de pago. Bien, a ver, claramente, bueno, para lo que es el sector comercio y servicios, todo lo que tiene que ver con medios de pago, y en particular con medios de pago electrónicos y tanto lo que es el uso de la tarjeta de crédito, y todo también lo que fue el cambio y la introducción y el uso cada vez más masivo de la tarjeta de débito. Todo esto que tú planteabas, ¿no? A partir de la Ley de Inclusión Financiera, todos los cambios y las transformaciones que se fueron dando en el sistema de pagos y cómo eso al final del día afectó también la organización y el modo de trabajo de las empresas, en particular del sector comercio y servicios. Y allí como grandes aspectos que todavía están presentes y que son una preocupación y un desafío para las empresas y por lo tanto también para la Cámara, y en eso también trabajamos con las autoridades, en lo que tiene que ver no solamente con el funcionamiento del sistema de pagos, lo que tiene que ver con el uso tanto de la tarjeta de crédito como de débito, sino también, y un aspecto clave que tiene que ver con los aranceles, ¿no? O sea, cuáles son los costos asociados de la utilización de esos medios de pago. Y en particular en estos años transcurridos, donde obviamente hubo un uso cada vez más masivo de la tarjeta de débito, si nosotros nos remontamos 10 años atrás, tenemos crecimientos de más del 2000% en la cantidad de operaciones con tarjeta de débito, pero también en el caso de las operaciones, en los casos de montos, tenemos crecimientos de más del 700%, o sea, efectivamente una gran penetración en el uso de lo que es la tarjeta de débito, también la de crédito, pero claramente con un crecimiento mucho más moderado, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué pasaba con los aranceles? O sea, si bien era al final del día para los comercios, bueno, era una nueva forma de vender, de cobrar y bueno, también que es verlo como algo positivo para el desarrollo de su negocio, pero al mismo tiempo también surgía la interrogante de lo que tiene que ver con los costos aranceles y otro aspecto no menor en lo que tiene que ver con la gestión de toda la aceptación de esos usos de esos diferentes medios de pago. Respecto a los aranceles, desde la Cámara y en particular en su momento con el Ministerio de Economía y Finanzas y hoy en día con el Banco Central, también como entidad reguladora en materia de lo que es el sistema de pagos, hemos trabajado mucho en esto de los aranceles, tras el sistema se fue cambiando, fue mutando, bueno, ¿qué pasaba con los aranceles? Porque antes cuando las ventas con tarjeta de débito para los comerciantes eran ínfimas, hoy en algunos rubros están más del 60-70%. Entonces, bueno, ¿qué pasó con los aranceles? En el caso de las tarjetas de débito, hemos logrado una reducción de los aranceles, hoy estando a un máximo de 1% o incluso menos en algunos rubros o sectores en particular o tamaño de empresas. En el caso con tarjetas de crédito, si bien también fuimos logrando una reducción de los aranceles, en el caso con las tarjetas de crédito todavía tenemos aranceles, cuando uno sobre todo nos compara en la región y con el mundo, todavía tenemos aranceles relativamente altos,
algunos máximos que llegan a estar en contado con 3.5, en el caso de venta con cuotas de 4.5, y no solamente que es un arancel que para algunos casos es alto cuando uno compara respecto a la región y el mundo, sino también que hay una dispersión muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo muchas veces del rubro de actividad y sobre todo del tamaño de la empresa, esos aranceles, esos valores, esos porcentajes en materia arancelaria son muy dispares. Entonces ahí nosotros entendemos que todavía hay un camino importante para recorrer. Sí es una realidad que la multiadquirencia ha sido un buen paso, ¿no? Claramente eso motivó la competencia, en particular con lo que es Visa y Master, con los sellos principales que cubren más del 70% del mercado, te diría. Eso generó una competencia entre las empresas, también generó una integración vertical del negocio, o sea, generó cambios en lo que tiene que ver con el sistema de pagos que hizo que esa competencia se redujeran los aranceles. Si nosotros nos remontamos 2-3 años atrás, hubo una reducción en particular en tarjeta de crédito, pero también de débito. Cuando nosotros hablamos con los comerciantes, que son los que pagan estos aranceles, una reducción del entorno del 15-20% en estos últimos años de los aranceles. De todas formas, como les decía previamente, todavía, y en particular en lo que son las ventas con tarjeta de crédito, todavía tenemos aranceles altos, y nosotros ahí entendemos que es importante seguir trabajando. Y en esto, ¿no? Ahí con el sector privado, con los bancos, con las emisoras, ahí creo que todavía entendemos que hay espacio para trabajar, y bueno, y también con el Banco Central como entidad que también regula el sistema de pagos. Yo creo que también es importante. Nosotros desde la Cámara ya este ejercicio de interactuar con los bancos, con las financieras, ya lo hemos recorrido y lo seguiremos recorriendo también con el Banco Central, algunas veces con mayor éxito, otras veces con menor éxito, pero bueno, es un camino que desde la Cámara de Comercio y en representación de sus empresas lo seguiremos transitando justamente en pos, lo que les decía, sobre todo de estas diferencias tan importantes que hay en empresas. No, en el interior del país, por ejemplo, o algunas empresas de menor porte, también el tema de las promociones, por ejemplo, ¿no? Los descuentos con determinadas tarjetas de crédito. Ahí va, perdón, porque yo sigo hablando, perdón. No, tranquila, pero ahí lo que queríamos capaz que detenernos un poquito, cuando se hablaba de aranceles, ahí a veces el comerciante no siempre tiene claro qué es lo que hay atrás, desde el precio de venta que marca lo que cobra con el medio de pago que sea, y los fondos que va a recibir. Ahí hay varias cosas, están los aranceles, pero también a veces hay retenciones de impuestos, y es clásico, está el IVA. En definitiva, esa apertura y ese análisis no siempre resulta tan simple, y a veces se engloba todo como costo, y además de ese costo está el costo de gestionar lo que tiene alguna relación con la conciliación entre qué se ha vendido y qué finalmente está cobrando y cuándo. Seguramente la multiadquirencia ha generado una simplificación, porque en definitiva no tiene que tratar con tantas empresas. Es un poco eso, desde el punto de vista del comerciante, es eso más simple, ¿no? Pero ahí capaz que estaría bueno contarnos un poco cómo ha sido esa experiencia de las empresas cuando han tenido que resolver. ¿Cómo lo han resuelto? Si con quién lo llamó más, con quién tenía alguna referencia. ¿Cómo fue ese proceso? Y creo que todavía se está transitando, todavía no se ha terminado ese trabajo. O empresas que nos pasó a nosotros cuando llegó la multiadquirencia de esto, de que lo llamaban determinados sellos y tiene que firmar este contrato, y decían, pero ¿lo firmo, no lo firmo? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin poder vender a crédito? ¿No tengo el POS? ¿Cómo hago? ¿Cómo interactúo el POS con mi sistema de gestión y de cobro? Entonces muchas empresas no tenían información y a veces tomaban decisiones presionadas, diría, o ante la rapidez en el momento de querer resolverlo. Y ahí desde la Cámara trabajamos mucho en ese momento con el Banco Central, con el área de sistema de pagos, que nos ayudó mucho en esto, en bajar esa información, hacer llegar esa información a las empresas de forma de que, bueno, puedan tomar una decisión más informada y bueno, más de acorde a sus reales necesidades y no presionadas por una oferta o te incluyo el POS, no te incluyo el POS, te cobro este arancel, no te cobro el arancel. Entonces creo que ahí fue un factor, la Cámara jugó un rol clave en esto de bajar la información, y ahí creo, como
hoy un poco hablábamos, ¿no? Esto de, por un lado, llevar la Cámara de Comercio como una entidad articuladora. Por un lado, hacer llegar las necesidades y las demandas de información, en este caso al Banco Central, pero también el Banco Central con la necesidad de que efectivamente esa información llegue a las empresas y de que puedan tomar buenas decisiones. Eso en el proceso. Hoy en día, si bien hay empresas que todavía pueden cambiar un proveedor o demás, pero ya la información es mucho mayor, ¿no? Y ya quizás los canales están mucho más aceitados de, conocer por qué esto y por qué lo otro. Y el tema de las conciliaciones que tú planteabas, si bien, está Visa, Master, pero después hay muchos otros sellos que igual los incorporo y los tengo que formar parte de esa conciliación. Y eso era también un desafío y sigue siendo hoy un desafío. Y así lo vemos como tal, que hoy hay en el mercado empresas, muchas de ellas tecnológicas, que efectivamente están brindando esa solución. De automatización y de robotización de la información. Y lo que nos decían, yo decía, pero eso es un costo para la empresa. Sí, pero ahí un poco es entender que, con esa información puedo tomar mejores decisiones de efectivamente, cuál es el costo de vender a crédito, cuándo voy a tener el dinero, ¿no? Para poder hacer un análisis financiero y decir, cuándo voy a tener tal dinero, cuándo voy a recibir, y también de control, ¿no? De que efectivamente esté recibiendo. Cobre todo lo que vendí. Exacto. El tema de las promociones, nos decían que era muy complejo, porque hay promociones que, el banco 50 y 50 al comercio, otras veces es todo el comercio, entonces también cómo efectuar el correcto control por parte de las empresas, ¿no? Entonces, ahí estas diferentes empresas más tecnológicas que hoy están ofreciendo ese servicio, como justamente para facilitar y para que las empresas efectivamente tengan la información. Claro, porque ahí se hacía en algún momento un equilibrio entre lo que es el riesgo de recibir efectivo y el riesgo de manejarlo, con la seguridad de recibir un medio de pago como puede ser una tarjeta de crédito o débito, y en ese entre la seguridad y el riesgo siempre hay un costo ahí. Y ese costo es el que a veces hay que tratar de explicar o ayudar a entender. Eso en general es lo que se ve como todo costo y en algún momento se incluye la carga impositiva. Como ente regulador, el Banco Central en algún momento tomó esta decisión pensando o se prometió llegar a un costo menor en la medida que el volumen fuera mayor. No sé, ese volumen claramente ha crecido. Ese control de costos, al ser una actividad privada, termina siendo de las partes, una negociación entre las partes. Exacto. En el que seguramente la Cámara juega un rol importante como nucleando a todos los comercios, pero en definitiva es una negociación entre partes entre privados y libre, con el libre comercio atrás. Totalmente. Y eso nos pasa, en estos servicios de conciliación, en el propia definición de los aranceles, eso pasa, donde al final del día son actores privados que toman las decisiones. Y un poco nosotros desde la Cámara intentamos articular entre los diferentes intereses y también poniendo en juego esto que tú decías, efectivamente el mercado cambió, es otro y el mercado, y por lo tanto eso quizás nos implica tomar decisiones diferentes o negociar estrategias diferentes para las dos partes, ¿no? Entonces también, y ahí creo que también un poco el Banco Central dice, yo genero el espacio para que las partes se sienten a negociar, y en eso estamos. Nosotros hace muy poquito enviamos justamente una nota ante las nuevas autoridades, tanto al Banco Central como al Ministerio de Economía y Finanzas. El subsecretario es Martín Valcor, ¿no? Fue el gestor de la ley de inclusión financiera. Entonces, poniendo este tema sobre la mesa, porque realmente continúa siendo una preocupación, más allá de los avances que se han dado en materia del funcionamiento del sistema de pagos, pero todavía hoy el tema de los aranceles y en particular de tarjeta de crédito sigue siendo un desafío y nuevamente, ¿no? Con foco en las micro y las pequeñas empresas. Que son siempre las exacto, son las que al final del día reciben el mayor peso de estos costos que veíamos, aranceles, de gestión. Hay empresas que nos decían, yo tengo a 2 personas para chequear de acuerdo con el volumen de transacciones. Exacto, es importante para estar después chequeando día a día el que efectivamente el dinero que tengo a través de las ventas realizadas con los medios de pago electrónicos. Estas soluciones tecnológicas intentan, no solamente automatizar y que eso al final del día se traduzca en una reducción de costos, porque nosotros le preguntamos, ¿cuándo es al final del día el costo? Y dice, seguro que menos que tener una persona para conciliar esto, seguro,
ok, sí, la tecnología debería redundar en eso, pero como tú decís, termina siendo un costo adicional para la empresa, ¿no? Claro. Y algunos que lo pueden asumir y otros que no. Que no, por su volumen no lo pueden asumir. Exacto. Y ahí también hay, digamos, están los instrumentos de dinero electrónico, están las pasarelas de pago. Transferencias, lo que se ha incrementado todo esto, ¿no? La transferencia en el día y demás, el pago, todo, o sea, cuando uno ve los volúmenes de transferencias que... Con el celular, pero que también es un costo tener la tecnología para poder vender. Y a ver, eso, y por un lado es un de esa costo, forma. pero por otro lado no puedes estar fuera del mercado. No, porque el mercado lo exige, lo hoy, termina demandando. Al principio era bueno que es obligatorio, que demás, pero hoy ya el mercado lo exige. Y las promociones también es otro tema que parece que no, pero también redunda mucho. Y nuevamente, ¿no? Las empresas de menor porte que tienen menor poder de negociación con los bancos y demás, bueno, a veces quedan un poco ajenas de ese funcionamiento de las promociones, del canje de puntos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Florida, bueno, en paralelo, una forma de decir, bueno, nosotros también podemos canjear puntos. Bueno, hoy existe todo un desarrollo de una estrategia para sumar puntos en el comercio local. Esto un poco también de apoderarme también, de convencer al consumidor de que pueda venir a mi empresa, que quizás no tengo la promoción de tal banco, pero bueno, te puedo dar por otro lado, ¿no? Como Exacto. decir, bueno, también genera movimientos en el mercado que son interesantes. Generar ¿no? nuevas estrategias. Exacto. ¿no? Porque a veces quedan rehenes, es lo que nos llegaba a nosotros de pequeñas empresas, clientes, de que, claro, que para vender quedaban rehén de que tenían que vender con medio de pago, pero después dice, no sé si los cobro, Exacto. me es casi imposible seguir la trazabilidad de las ventas. Exacto. Y todo lo que hablamos de los costos, ¿no? Y después también empiezan otras, ¿no? Otras pasarelas de pago, como el Mercado Pago, como puede ser. Empiezan a haber otras ofertas en el mercado que intentan suplir un poco o cubrir estas necesidades. Sí, que han avanzado rapidísimo además. Nosotros cuando hicimos toda esta investigación, Mercado Pago era una novedad, o las pasarelas de pago recién empezaban y en definitiva han avanzado tanto que el comercio se tiene que adaptar. Porque de alguna forma al haberse abierto, o al haber la inclusión financiera, haber dado la oportunidad de que accedan a cuentas bancarias la gran mayoría de los asalariados, digamos, después demandan ellos mismos poder pagar con la tarjeta que es su medio de pago, que antes era el dinero de alguna forma. Así que eso es lo que empuja a los comerciantes y de alguna forma también eso demanda algún otro tipo de asesoramiento, algún otro tipo de acompañamiento, que es lo que venimos hablando. Y ahí también, de alguna manera, nos preguntábamos, porque ya nos preguntamos en la interna de los colegas, quién conocía de qué se trataba la multiadquirencia y respecto del término como tal había un cierto desconocimiento. Quizás también pase eso entre los comercios, que era lo que nombrabas hace unos minutos cuando decías que no sabían qué hacer, si tenían que firmar o no firmar determinado contrato. Seguramente tampoco lo tengan claro si es fácil cambiarse o si pueden o si se tienen que mantener ahí. A ver, sin conocer en detalle la casuística específica de cada empresa, pero sí por nosotros lo que, al final del día es el comerciante que termina negociando con su proveedor, que determina qué proveedor va a elegir o no y las condiciones que le establece, ¿no? Y después también teníamos algunos casos de empresarios que nos decían que no se quedaban atados a solamente un proveedor, porque si se le caía el sistema, entonces, bueno, poder tener como un backup en cualquier circunstancia, empresas quizás un poquito más grandes. Pero al final del día termina siendo un acuerdo entre dos privados. Sí es importante que aquellas empresas que tengan alguna duda, una consulta, saben que pueden recurrir ya sea a la Cámara de Comercio o pueden recurrir a su centro comercial de la zona para sacarse también y despejarse esas dudas y no capaz que estar firmando un contrato o algo que lo obliga a determinadas condiciones que de antemano no las conoce. Entonces también creo que justamente nosotros como las gremiales empresariales cumplimos un rol clave en eso de también acompañar a las empresas ante esas consultas o dudas que puedan surgir puntualmente. Decir si, bueno, puede ser así, me puede obligar a tal circunstancia, a tal no. Bueno, también eso sepan que desde las gremiales empresariales, en particular de Cámara de Comercio y sus gremiales regionales y sectoriales, podemos asesorarlos ante inquietudes que surjan en ese proceso. Claro, porque ahí también, si bien es un contrato entre privados y los dos son privados, el comercio es privado y la financiera o la
la entidad con la que esté contratando también, una está mucho más informada que la otra. Totalmente. Y al estar, o sea, que ahí hay una asimetría de capacidad de decisión. Y ahí también hay temas asociados al fraude, o hay temas asociados claramente al fraude, ¿no? Y a una transacción que después no sea paga, porque en definitiva el que la originó la había hecho a través de maniobra fraudulenta, o porque el comercio no tomó todas las seguridades que debía tomar, la verificación de la identidad, o a veces una venta con tarjeta no presente. Y esas cosas que están establecidas en el contrato. Nosotros tuvimos muchos de esos casos, de efectivamente que la empresa entregó la mercadería, era una situación de fraude, y el contrato decía, bueno, en ese caso corresponde a el comercio, o sea, la empresa en realidad, y hemos tenido muchos de esos casos, y también lo hemos compartido con el Banco Central, de cómo podemos trabajar para que no todo el peso al final del día recaiga en el comerciante ante esa situación de fraude. Porque eso que tú mencionas es bien importante, porque nosotros lo hemos tenido, tuvimos casos, incluso hicimos una gestión ante el Banco Central de ver cómo podemos equiparar un poco el dolor ante una situación de fraude que puede estar enfrentando un comerciante. Sobre todo el comercio electrónico. O sea, el comercio electrónico hoy es una realidad de todos. Entonces, efectivamente, en ese comercio online es donde muchas veces se genera el fraude. No solamente porque también cuando uno va a comprar y con la tarjeta, y hay infinidad de esos casos, pero el comercio electrónico claramente puede ser una vía donde se genera esa situación de fraude, y muchas veces el comerciante queda totalmente atado a esa realidad y totalmente desprotegido, cubriendo 100% los costos de esa acción, ¿no? Exacto, y ahí como también parte del trabajo que en algún momento analizamos es ver quiénes son todos los actores que están atrás de una transacción de este estilo, ¿no? Una transacción con medios de pago. Está el comercio, claramente, está el consumidor. A veces hay un sello atrás con un banco, una empresa que hace esa adquirencia y en consecuencia esa liquidación. A veces esa empresa no está en Uruguay, y todo eso se hace, por ejemplo, en Argentina o en otro país de la región. Y claramente cada uno de estos tiene su costo adentro del proceso. Quizás eso sea también lo que hace que sea tan largo, ¿no? Hicimos un intento de generar dónde se generan cada uno de esos costos, porque el arancel atrás al final del día resume todos los costos que cada uno de esos participantes, al estar en esa cadena, hace un trabajo. Y al hacer ese trabajo, bueno, lleva su comisión o su arancel o su parte del precio. Uruguay no sé si es... O sea, hay países que tienen esto más abierto, los actores son más. No sé si Uruguay tiene la misma... por propia estructura del mercado, sí, quizás haga que esto que hablamos, ¿no? Esto de la verticalidad, ¿no? Esto de que, bueno, que diferentes empresas empiezan a apoderarse de las diferentes etapas del negocio, entonces hace que quizás haya una verticalidad. Ahí sí es importante que, bueno, el Banco Central como entidad reguladora, nosotros desde la Cámara de Comercio tenemos un contacto muy fluido con el Banco Central, lo cual nos permite presentar cualquiera de estas situaciones. Si es verdad, y claramente, bueno, que a veces las respuestas o la velocidad en las respuestas que un empresario necesita, quizás no es la que en este caso la entidad o el Estado nos la brinda. Pero sí que hay una puerta abierta y un canal de comunicación que nos permite, porque de lo contrario, si nosotros no ponemos estas deficiencias o estas dificultades que atraviesa la empresa sobre la mesa, no las vamos a poder analizar y trabajar. Entonces, ahí es importantísimo, y nosotros desde la Cámara trabajamos en eso, en hacer llegar estas inquietudes, en este caso concreto, al Banco Central, y hemos tenido respuestas, trabajo conjunto, ¿no? Acá la coordinación público-privada creo que es clave para, bueno, un cambio que sufrió el mercado, y bueno, es necesario hacer ajustes, y bueno, hay que transitarlo, ¿no? Qué bueno e importante para nuestros colegas, y bueno, que puedan acercarle a sus clientes también, que lleguen a estos lugares como para informarse, ¿no? De cuando van a hacer un contrato, leer bien el contrato, ¿verdad? Porque cuando uno no conoce mucho, y si tiene dudas, acercarse a la Cámara de su región o mismo a ustedes
como para, bueno, Para- ver dónde Sacarse quedan, esas dudas, ¿no? dónde Yo creo que- quedan, porque hay que exacto. cuidar al usuario, por un lado, todos nosotros cuando vamos a comprar, cuidarnos, ¿no? De eso, de fraudulento y de los costos, pero al empresario también, ¿no? Cómo cuidar esa pequeña empresa que queda como sujeta, Rehén, rehén, sí. Claro, tiene no. que trabajar con el medio de pago, pero a su vez tiene mucho riesgo, Exacto. no conoce, porque entendamos, ¿no?, que es difícil entender cómo funciona lo que decía Karin. Todos los que están atrás de esto, a veces cuesta. Y las implicancias que también te eso, la firma de ese contrato, que una Claro. vez, cuando no pasa nada, bueno, fluye, pero cuando hay alguna piedra claro. en el camino, y ahí digo, ahí efectivamente voy a leer el contrato y me doy Y cuenta, me doy cuenta de que, lo que firmé. y que de lo que firmé no lo había No, entendido. no, Y es un exacto. mal llamado que en algún momento existieron los contratos de adhesión. No tiene que ser así, tiene que ser un contrato firmado con la conciencia que corresponde Exacto. y entender a qué se está a que se obligando. está obligando. Exacto. Y bueno, y ahí, como decías bien, asesorarse, seguramente la Cámara sea un buen lugar donde ir a canalizar esas dudas. Así que bueno, podemos ir redondeando de alguna manera el... Sí, interesante el tema y ojalá podamos tener otras miradas también. Hoy lo charlamos con Ana Laura desde la parte empresarial. También tener algún sello o alguna... El Banco Central. O al Banco Central, que pudiera también acercarnos, o experiencias de nuestros colegas o clientes que puedan también acercarnos también esos obstáculos, o qué les facilitó, qué no... ¿no? Y yo creo que ahí también, y estas nuevos actores que empiezan a formar parte del mercado también es clave. Claro, ¿no? que entran en algún momento... Entran a jugar y también, y son determinantes muchas veces, ¿no? La tecnología hoy nos permite desarrollar muchas cosas. Entonces, bueno, verlo como un aliado y no como, bueno, si bien obviamente tiene un costo asociado, pero al final del día verlo como un aliado en mejorar mi negocio, ¿no? Sí, como un aliado, y si uno entiende de qué se trata, seguramente va a plantarse mejor en ese funcionamiento. Así que en ese caso... Y no va a tener que estar pensando todo el día o atrás de, sino que, bueno, fluya como las ventas en efectivo, ¿verdad? Exacto, bueno, o estar informado me va a permitir tomar mejores decisiones. Claramente. En este aspecto Sí. es clave y salta a la vista, ¿no? Que efectivamente es así. Qué Bueno, bien. creo que muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Fue un placer charlar de este tema y seguiremos ampliándolo. Así que hasta la próxima. Gracias por estar ahí, por conectarse con nosotros, por traernos temas y experiencias que podamos investigar y traer otros invitados para tratar. Hasta la próxima. Gracias.